viviendo en el sentido de por qué este reloj de arena tiene tanto propósito para mi vida. Yo creo que si vamos a ser responsables en conocer y ser conocedores de los tiempos, como dice la Escritura, quisiera que usted me permita por un minuto presentarle esta realidad. Estamos en el año 2023. Yo quisiera que usted considerara que si coloco este reloj acá y vamos a medir este tiempo y los años que quedan en esta década, hay un límite muy prefijado y marcado en el año 2030. Amén. Todas las agendas globales de destrucción del diseño de Dios apuntan a la agenda 2030. Amén. Desde las Naciones Unidas, desde la agenda LGTB, desde todo el humanismo, todo lo que usted quiera ver de perversidad y destrucción del diseño de Dios está enfocado en el 2030. Pero eso no comenzó ayer, eso comenzó hace algunos años. Y comenzaron con la agenda del aborto, lograron establecerlo en muchos lugares, pero no tuvo el resultado que estaban esperando. De la agenda del aborto se fueron a la alteración del diseño, allí donde el hombre se podía unir en matrimonio con otro hombre, mujer con mujer. Como no funcionó del todo como se quería, a las letras de esa agenda le fueron añadiendo L, G, T, B, H, R, M, ya van por la Z, y ya lo que está viviendo es una depravación total para ver si esto funcionaba. Y como esto tampoco funcionó y el tiempo sigue corriendo hacia esa meta que el reino de las tinieblas tiene prefijada para destruir todo lo que se llama el diseño de Dios en la tierra, ahora entonces hay una estrategia nueva que se llama la inteligencia artificial. Por eso hace algunos días salió un anuncio que decía: si tu esposa pelea, si se te niega, si te está saliendo cara, no te preocupes. Elon Musk dijo, uno de los creadores de la inteligencia artificial, que ya está haciendo una muñeca táctica. Usted ordena cómo la quiere, la piel entra en calor, se sonríe si usted quiere, habla si usted quiere, se queda muda si no le gusta que le hable, y está diciendo usted ya no necesita a otro ser humano porque usted tendrá la solución en su propio hogar. Nuestros jóvenes cada vez quieren tener menos hijos para no causar la molestia que nosotros vivimos, según la mentalidad de este diseño de las tinieblas. Y el tiempo sigue corriendo y nos dirigimos hacia ese año 2030, y tenemos que entender que muchas cosas van a suceder de aquí a que este tiempo llegue. Y la realidad por la que le estoy mencionando cronológicamente hablando tiempo es que mi mayor preocupación no es qué está haciendo el reino de las tinieblas, sino cómo estamos nosotros como iglesia desmontando esta realidad en la mente y en el corazón de nuestra generación. La solución de nosotros no es salir con una pancarta a reprender y a pelear con los que están del otro lado. Es el establecer el diseño de Dios en la mente y en el corazón de una generación. Y esa realidad de diseño que hoy estamos viendo, que atenta contra el diseño de Dios, ha creado una infección en el individuo que está afectando de una forma amplia a nuestra familia. Atrévase, padre, a preguntarle a un joven qué piensa del matrimonio. Quienes son abuelos, pregúntenle a sus nietos qué piensan del matrimonio. Muchos de nuestros nietos o hijos ya no piensan en casarse como nosotros lo hicimos, porque no lo ven como una bendición, sino como una complicación, porque el sistema se está encargando de decirle que lo que para Dios fue un diseño deleitoso, el sistema lo presenta como un problema tedioso, y esta realidad es uno de los desafíos más grandes que socialmente nosotros estamos viviendo hoy. Porque sin familia no hay sociedad, y por favor tenga claro, sin familia no hay iglesia. Porque la iglesia es un modelo generacional. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: la fe que hay en ti fue una fe no fingida. Habitó en la madre y la abuela Loida y Eunice. Ahora está en ti. Y lo que tú has oído de mí encarga a hombres fieles e idóneos, capaces de reproducirse en otros, si no levantamos el diseño de la familia por encima de toda agenda de las tinieblas. No pensemos
Yo quiero darle algunas declaraciones. La primera, Padre, nuestros hijos no son un accidente ni un problema. Yo sé que están rebeldes, que la tecnología los está poniendo medio locos, que se han vuelto de una forma que ya no sabemos qué hacer con muchos de los hijos y los nietos. Pero nuestros hijos han nacido con propósito. Salmo 127:3 informa: "He aquí herencia de Jehová son los hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre, como saeta en la mano del valiente, así son los hijos, aviva la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, porque no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta". Así que diga conmigo: mis hijos son una bendición y mis nietos más, no un problema, porque son nacidos con propósito. Número 2, Malaquías 4 dice: "Aquí yo envío el espíritu del profeta Elías, antes que venga el día grande y temible del Señor, quien hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y hiera con maldición la tierra". Que tu hijo es rebelde, que no te oye, que no sigue lo que tú le enseñaste y le modelaste. La pregunta es: ¿quién se supone que es el maduro? ¿Su hijo o usted? Yo me siento continuamente en consejerías. La mayoría de padres se ponen peor que los mismos hijos. Bajan más de posición espiritual y de madurez. Y el problema es que se supone que con lo que Dios dijo en su diseño es que el primero haría volver el corazón del padre al hijo, para que el corazón del hijo se vuelva al padre. Porque se supone que el hijo no es más maduro que usted. Cuando yo estoy midiendo el pulso con mi hijo en su inmadurez, yo tengo que revisar cómo está la madurez mía. Porque la madurez mía pondrá un límite a la inmadurez de mi hijo. Cómo yo respondo, cómo yo lo trato, qué yo le modelo y qué es lo que ve en mí será determinante en qué recibiré de parte de él. Pero la lamentable realidad en que vivimos hoy consiste en lo siguiente: tenemos padres agotados a punto de soltar la toalla, padres egoístas, padres con primogenitura, herencia y bendición, pero sin entendimiento, hijos agotados, hijos rebeldes y testarudos, y hijos que han sido influenciados por la cultura del irrespeto y de las riquezas fáciles, sin identidad y confundidos. Por lo tanto, se espera que los maduros no sean ellos, sino que maduros seamos nosotros, que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es el lenguaje que nosotros usamos para poder dirigirnos a esta generación? ¿Es un lenguaje que construye una mentalidad de heredero o es un lenguaje que fomenta la mentalidad de la esclavitud? ¿Cómo podemos volver al diseño original? Y es que la vida de alguien que ha sido reconciliado al diseño divino debe de evidenciar algunos aspectos. Y dentro de estos aspectos está la productividad, la fructificación, la vida del Espíritu y el reflejo de la vida de Dios en nosotros. En ese sentido, nosotros estamos llamados a dejar que el diseño de Dios se establezca no solamente de forma integral en nuestra vida, sino también en nuestra generación. Volver al diseño y propósito eterno de Dios para la familia traerá como resultados algunos aspectos que menciono para culminar. El primero, amor, no como un sentimiento, sino un amor formativo que expresa la naturaleza del Cristo que nos habita en nosotros. Cualquiera tiene un amor sentimental o transaccional. Tú me das, yo te doy. Tú me tratas bien, te trato bien. Pero el amor de Dios no busca lo suyo, no tiene envidia, no es jactancioso, sino que opera como una naturaleza, no como una transacción sentimental. De aprender a amar no solamente como sentimiento, sino con la expresión de la naturaleza espiritual que nos habita, es uno de los mayores desafíos que nosotros tenemos en el día de hoy. Lo segundo, tiene que haber un apego por la verdad. Y ese apego por la verdad implica que vivimos días de gran hipocresía.
Y la Biblia nos advierte, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Días donde la mentira es tan peligrosa que necesitamos mucho discernimiento para no desviarnos de la verdad. Y le voy a explicar por qué. Usted sabe que hay un dispositivo que se llama el polígrafo. Y el polígrafo tiene la capacidad de medir el pulso y las pulsaciones del corazón y las palpitaciones para determinar, se usan en materia de investigación y en países muy desarrollados si quien está hablando verdad o mentira. Pero creo que estamos viviendo un tiempo tan peligroso en la faz de la tierra, y lo comprobó la pandemia ahora, que las personas le ponen un polígrafo y el polígrafo se confunde. Mire, yo veía que en el tiempo de la pandemia había un grupo de expertos que sostenían una teoría y otro grupo que lo contradecía, y los dos hablaban de una manera que usted decía, yo no sé a quién le voy a creer. Porque cuando el que habla la mentira la ha hablado tantas veces que ha llegado a creer que su mentira es una verdad, engaña hasta un político. A un político. Entonces, la realidad es que vivimos en días de tanta confusión que necesitamos, cual nunca antes, el discernimiento del Espíritu para poder juzgar lo que no es de Dios y identificar lo que sí es de Dios. Y usted dirá, pastor, pero yo crecí escuchando que yo no juzgo a nadie, sino que lo juzgue el Señor, y eso es una mentira religiosa y barata. ¿Me quiere que le diga lo que dice la Biblia? Que el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Cuando yo estoy hablando de juzgar, no estoy hablando de juzgar por apariencia, sino de tener un referente llamado la verdad de Dios, y lo que no se someta a esa verdad eterna, entonces descartarlo como un ingrediente para edificar mi vida y la de mi generación. El amor y la verdad darán como resultado orden. Y el orden es un factor determinante en el reino de Dios. Mientras que la religión lo que produce es apariencia y no convicción interior, el orden establece prioridades y nos hace asumir responsabilidades y dejar de justificar nuestro desorden. Yo quiero decirle esto como ministro del Señor. He vivido etapas en mi vida muy tempranas. Tengo 43 años de edad, 20 de casado para 21. 3 niños, de los cuales una ya va para la universidad. Empezamos muy temprano. Sé que no tanto como muchos de ustedes que me aventajan años en el Señor, en el Evangelio, pero si hay una cosa que me pasó temprano, fue que empecé a correr muy rápido pensando que la carrera se ganaba por velocidad y no por resistencia. Cometí muchos errores, pastor, usted sabe. 70 y 73 viajes por año, una cosa inhumana para un cuerpo. Y después de venir, niños pequeños que cuando vas saliendo por la puerta de tu casa se te cuelgan de un pie, llorando y te dicen, papi, otra vez te va. Pero usted pensando dentro de usted que usted es la última Coca-Cola para ganar el reino de Dios en la tierra, sin darse cuenta, puede edificar el reino de Dios en cualquier lugar de la tierra y perder lo más importante, que se llama su propia familia. He aprendido que no todas las invitaciones se aceptan, que no a todos los lugares tiene que ir usted, que no en toda fiesta que toquen usted tiene que bailar y estar presente. Y me he dado cuenta que hay muchos momentos donde vale más tener la razón, tener la paz, que tener la razón. Y hay cosas que hay que dejarlas pasar de largo. No te defiendas, no pelees, no te justifiques. Aprende a cuidar lo que Dios te ha otorgado de forma. El día que falta un predicador, buscará otro. Y Dios lo usará tal vez más que tú. Si falta el pastor, alguien se va a levantar. Pero a tus hijos no le podrán poner un nuevo padre. A tu esposa y a tu esposo no le podrán poner un nuevo esposo que sea igual que tú. Porque Dios lo hizo único por diseño. Por lo tanto, usted
poder tener ministerios que honren a Dios y generaciones que amen a Dios y deseen servir al Dios que sirvieron sus padres. Gloria a Dios. Llegó un momento que cuando llegaba a mi casa, la respuesta de los hijos no fue llegó papi, sino cuándo te vuelves a ir. Hasta que Dios empezó a mostrarme cosas en mi vida. Y yo no le estoy hablando de otro, estoy hablando de mi experiencia. Comencé a contar cosas. Hay personas que me han dicho, pastor, ¿pero qué es lo que le pasa? Que ya no lo oímos por aquí, por allá. Entendí que no todos los lugares soy yo que debo de estar. Que no todas las invitaciones son para decir que sí. Entonces alguien me dice, ¿cómo está su agenda hasta el día? Le digo, yo no tengo que ver la agenda. Yo tengo que preguntarle al cielo. Son dos cosas muy diferentes. Que tu agenda esté vacía no significa que tengas que llenarla, sino que si Dios quiere, de verdad que sí. Semanalmente nosotros practicamos principios y les voy a decir algunos de ellos para que les sirva a los que son ministros. En mi casa está prohibido hablar problemas de ministerio delante de mis hijos. Salimos a una sillita en el patio, allí hablamos mi esposo y yo, lo que sea. Porque nosotros no vamos a frustrarle la vida a nuestros hijos para que entiendan que sus padres son más maltratados que bendecidos en la labor que desarrollan. Segundo, si tengo la oportunidad o la responsabilidad de que toda la semana les predico por lo menos a la congregación o a una de las congregaciones, ¿cómo no puedo sacar un tiempo para hablarle a mis hijos en casa? Es una pregunta que debo de hacer. O nietos, si es lo que usted tiene. Eso se llama hacer custodia generacional. Guardar la palabra para que ella vaya de generación en generación. Pero tenemos tiempo para el consejo, para el problema del hijo rebelde de un matrimonio, para tratar con los pastores que están en una situación, para predicarle a una iglesia, pero nuestros propios hijos no tienen quien los pastoree. Trabajar 7 días se acabó. Llega un momento en la vida de un pastor que su trabajo es quedarse sin trabajo y levantar a otros que lo hagan mejor que usted, porque a la larga todo esto pasará y la mejor manera en que seremos recordados es en cómo pudimos manejar la tarea del ministerio. Y si vamos a hablar del tema de la familia, Dios nos dio el principio representativo de autoridad, siendo Cristo la cabeza de nosotros y nosotros la cabeza de nuestra mujer. Pero eso no dice superioridad, sino ejercicio de autoridad. Usted sabe las frustraciones que se cargan en el ministerio, el estrés, las demandas. 30 años atrás pastorear a alguien sin Google era una cosa, después de Google esto se ha complicado. Usted está hablando aquí y la gente está preguntándole a San Google si usted está correcto o usted está equivocado. Esta es la realidad que estamos viviendo con esta generación. Y ahora el chat de GPT. ¿Qué dijo el pastor? ¿Es correcto esto? Y si usted vio que ese aparato dijo otra cosa, usted está mal, pero el aparato está bien. Antes el pastor resolvió un problema de familia un domingo, daba una palabra, trabajaba con el esposo, con la esposa. Ahora quieren que sea economista, que sea sexólogo, que tenga conocimiento de tecnología, que sea un todólogo. Y no puede ser absorbido por toda esta realidad. La pregunta es: ¿con quién descargamos esa carga acumulada? No lo hacemos con los hermanos, porque nosotros somos especialistas en guardar una máscara por fuera y esconder la realidad que cargamos por dentro. Carecemos de transparencia. Y los platos rotos los pagan los hijos, la esposa. Hay 3 tipos de maltrato: está el verbal, está el maltrato físico, que los hay a veces en el liderazgo, en el ministerio. Usted le estrella un plato, cuando usted le estrella una puerta, cuando usted le dice 2 o 3 cosas que no debió de decirle a quien Dios dio para hacer una bendición en su vida, no para que usted esté maltratándole. Está el maltrato económico. El apóstol Exilio usa una frase mucho, él dice que el profeta más recomendado para crisis matrimoniales se llama Zacarías. Zacarías.
aprendí una cosa, hermano, que nunca he tenido problemas con la generosidad. Porque entiendo que no hay cosa más maravillosa que usted puede honrar a su familia. Si tu hijo quiere un helado, una buena pizza, siempre y cuando sea en el orden correcto. Pero hay una cosa que yo aprendí un día y fue cuando me vi al borde de la muerte. Si uno se muere, todo lo que uno pudo tener en la vida, ¿de quién es? Del esposo y de los hijos. Pues vamos a empezar a disfrutarlo ahora mismo. Esa es la historia de un hombre muy millonario que estaba entrando en una edad avanzada y decidió invitar a los hijos, las esposas, los nietos, los amigos cercanos, los hermanos de él, y rentaron un crucero con alrededor de 45 personas de su familia. Se los llevó a Europa, ya les brindó de todo, hicieron unos banquetes y los hijos estaban preocupados por el papá. Dijeron: papá, nosotros queremos hablar contigo, dígame, mis hijos, ¿tú no sientes que tú estás gastando mucho? Y dice: sí, estamos gastando bastante, pero no se preocupe. Como a los 2 días volvieron y llamaron al papá: papá, estamos preocupados, esto va a salir caro, no se preocupen mis hijos, que ya yo tengo todo eso analizado y calculado. Y cuando se estaba terminando la estadía, llamaron al papá y dijeron: papá, necesitamos hablar contigo, somos más de 45 y esto es una fortuna que se está gastando. Dijo: mis hijos, no se preocupen, yo trabajé toda la vida para dejarle herencia a ustedes. Eso nos hace estar tranquilos. Y el papá le dijo: no se preocupen, que ahí está la herencia de ustedes, la estamos disfrutando todos, ¿verdad? El problema de ellos era la herencia. Establecer prioridades implica asumir con responsabilidad, dejando excusas a un lado, dejando de justificar el desorden por culpa de otro. Déjese eso de la mujer que me diste, del hombre que me diste, sino más bien empecemos a ver la bendición de Dios a través de quien Dios ha puesto en nuestra vida. Qué pena que mi esposa no está acá para yo acompañar al pastor capellán y seguir su ejemplo y haberle dado un beso. Caminar en el propósito de Dios, caminar en el diseño de Dios de forma espiritual, intelectual, física, financiera, laboral, nos hace ser productivos en el reino de Dios. Constancia es allí donde la constancia nos va a ayudar a no dejar las cosas abortadas a mitad, sino a comenzar bien y terminar bien. Y por último, aprender a reposar en la presencia del Señor. Esta es la parte más complicada para un pastor o un líder. Nosotros, sin darnos cuenta, nos hacemos adictos a la aprobación, a la actividad, al movimiento. La pregunta a veces nuestra es: ¿qué tanto tiempo de reposo nosotros tenemos para que el Señor trabaje en nuestras vidas y en la tranquilidad y en el silencio nos muestre lo que quiere próximo para con nosotros? Y yo quiero ponerles un ejemplo. Yo sé que lo que voy a decir va a caer aquí como la bomba de Hiroshima, pero quiero decirle esto con un corazón humilde. Yo dejé de hacer retiros días feriados, porque antes teníamos la costumbre de que ahí viene el día feriado, un retiro de tal cosa. ¿Y usted sabe por qué dejé de hacer eso? Porque me di cuenta que cada hombre y mujer que sirve en una casa de fe tiene hijos y nietos. Regularmente trabaja de sol a sol 5 y 6 días a la semana. Los hijos los ven muy pocas veces porque cuando le tienen un espacio libre, ¿dónde está? En la iglesia, sirviendo. Y el único día que tienen para disfrutarlo ellos, nosotros también se lo quitamos porque necesitamos inventar algo para mantenerlo ocupado en el activismo. Y la pregunta es: cuando ese hijo crezca, ¿qué usted cree que pensará de la iglesia y del ministerio donde sirvieron sus padres? Necesitamos evaluar qué tanto estamos siendo pastoreados junto a aguas de reposo. ¿Dónde está hallando quietud nuestra alma?
con quien tenemos nosotros un vínculo que podemos sentarnos a hablar sanamente, sin temor a ser juzgado, criticado, descalificado, entendiendo que somos humanos y estamos viviendo roles y tareas dentro del ministerio. Yo creo que estamos en días donde hay mucho en que reflexionar, porque ciertamente el diseño de Dios se encuentra bajo ataque, pero nunca las tinieblas prevalecerán contra la luz. Dios nos ha dado la herramienta de su palabra, la vida del Espíritu, y por sobre todas las cosas nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para entender que todas las cosas que podamos recibir como desafíos podrán ser vencidas cuando nosotros dependemos de la gracia que es en Cristo Jesús. Es mi oración que Dios levante matrimonios firmes para que tengamos iglesias fuertes. Es mi oración que Dios siga restaurando el corazón de los padres a los hijos, para que el corazón de los hijos sea restaurado a los padres. Es mi oración que dejemos de recibir noticias de separación, de divorcio, de caídas, y que comencemos a ver testimonios andantes, caminar y proclamar que Cristo es el fundamento y que Dios es la garantía de familias fuertes y de matrimonios victoriosos en la presencia del Señor. Póngase de pie conmigo en esta hora y permítame orar con ustedes.